Cuentos de la selva, la guerra de los yacarés. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés, eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua de mar, pero sobre todo pescado. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el lago cuando había noche de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Era una tarde mientras dormía la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber escuchado ruido. Prestó oído y muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. «Despierta», le dijo, «hay peligro». «¿Qué cosa?», respondió el otro, alarmado. «No sé», contestó el yacaré, que se había despertado primero. «Siento un ruido desconocido». Enseguida el yacaré oyó el ruido a su vez y en un momento despertador los otros lo despertaron asustados y corrieron con un lado por otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud porque el ruido crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chas, chas, chas en el río como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraron unos a otros qué podía ser aquello, pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino 2 dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente: «Yo sé lo que es una ballena, son grandes y echan agua blanca por la nariz, el agua cae para atrás». Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambulléndose la cabeza y gritaban: «¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!». Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacaré que tenía más cerca. «No tengan miedo», les gritó, «yo sé lo que es la ballena, ella tiene miedo de nosotros, siempre tiene miedo». Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse porque el humo gris se cambió de repente en humo negro y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua. Los yacarés espantados se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz, y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por ese río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré porque los había engañado, diciéndoles que eso era una ballena. «Eso no es una ballena», le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo. «¿Qué es eso que pasó?». El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés les iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco, porque se iba a morir ellos si el vapor seguía pasando. Estaba bien loco el pobre yacaré viejo, y como tenía hambre se pusieron a buscar peces, pero no había ni un pez. No encontró un solo pez, todos se habían ido. Asustados por el ruido del vapor, no había más pescados. «¿No les decía yo?», dijo entonces el viejo yacaré. «Ya no tenemos nada que comer, todos los pescados se han ido, esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo». Porque al día siguiente sintieron de nuevo el ruido del agua y vieron pasar de nuevo al vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscureció el cielo.
Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. De hambre. Hagamos entonces un dique. Sí, un dique, gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla. Hagamos un dique. Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lachachos y quebrachos, porque la madera muy dura. Los cortaron con las espinas de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río. A 1 metro uno del otro, ningún buque podía pasar por ahí, ni gran ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados, y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, durmiendo todavía, cuando oyeron el chas 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 del vapor, todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrieron los ojos. ¿Qué les importaba el dique? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por ahí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía. Cuando se detuvo, los hombres que iban dentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote y ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos, riéndose del charco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el fornífero dique que habían levantado los yacarés y se volvieron al vapor, pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron: ¡Ey, yacaré! ¿Qué hay?, respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. Nos estaban estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos, no podemos pasar. Es lo que queremos. Saquen el dique, no lo sacaremos. Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: ¡Yacarés! ¿Qué hay? Contestaron ellos. ¿No lo sacan? No, hasta mañana entonces, hasta cuando quieran. Y el bote volvió a vapor, mientras los yacarés, locos de contento, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por ahí y siempre habría pescados. Pero el día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron el dique, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque de color latón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quiere pasar? No iba a pasar, no, ni ese, ni otro, ningún otro, no, va a pasar, gritaron los yacarés, lanzándose al dique. Cuando a su puesto entre los troncos, el nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos, y también como el otro bajó el bote que se acercaba al dique. Dentro venía un oficial y 8 marinos. El oficial gritó: ¡Ey, yacaré! ¿Qué hay?, respondieron estos. ¿No sacan el dique? No. Bien, dijo el oficial. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. Echen, contestaron los yacarés, y el bote regresó al buque. En un buque de guerra, un acorazado con terribles cañonazos. El viejo yacaré sabio, que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente
y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés: «¡Escóndanse bajo del agua ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse!». Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos hundidos fuera del agua. En ese mismo momento el buque salió un gran de humo, sonó un terrible estampido y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique justo en el medio. 2 o 3 troncos volaron hechos pedazos y enseguida cayó otra bala y otras más, y cada uno hacía saltar por el aire en castillas un pedazo de dique hasta que no quedaba nada de dique, ni un tronco, ni una astilla, ni una cascada. El acorazado y los yacarés hundidos en el agua con los ojos y nariz solamente fuera. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: «Hagamos otro dique mucho más grande que el otro». Y en esa misma tarde y en esa misma noche hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. «¡Hey, yacaré!», gritó el oficial. «¿Qué hay?», respondieron los yacarés. «Saquen ese otro dique». «No lo sacaremos, lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro. Deshagan si pueden». Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros que ese nuevo dique no podría ser deshecho ni por otro los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido la bala rebotó en el medio del dique porque había tirado con granada. La granada reventaba contra los troncos, hizo saltar despedazados, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otros pedazos de dique voló por el aire, y así fue deshaciendo el dique y no quedó nada del dique, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés y los hombres se burlaban tapándose la boca. «Bueno», dijeron entonces los yacarés, saliendo del agua, «vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los peces no volverán». Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces: «Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al surubí». Y yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar, y cuando un torpedo envió un combate entre los buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enojado con nosotros, los yacarés tiene buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrino del surubí, y este no había querido tener más relaciones con los yacarés, pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo, y el dueño del torpedo era uno de estos. «¡El surubí!», gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atravesarse por aquel asunto del surubí. «¿Quién me llama?», contestó el surubí. «Somos nosotros, los yacarés. No tengo
ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la ruta y dijo: yo soy surubí, soy tu amigo el yacaré. ¿Qué hizo contigo el viejo hasta el mar? Al oír esto, voz conocida, el surubí salió de la gruta. Ah, no te había conocido, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por todo nuestro río, espantando a los peces. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí al oír esto pensó un largo rato y después dijo: está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. Está bien, dijo el surubí con orgullo, y yo lo haré reventar. Yo sé hacer esto. Organizaron entonces el viejo, los yacarés se ataron todos unos con otros, de la cola de uno al cuello del otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tienen más de una cuadra. El inmenso surubí empezó al torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara, y como las lianas con que estaban atados los yacarés unos detrás de otros se había concluido, el surubí se prendió con los dientes de la boca del último yacaré y así empezaron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban corriendo con la costa, subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando al torpedo, que levantaban olas como un buque por la velocidad de la corriente. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaba al lugar donde había construido su último dique, y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por conseguir del surubí colocaron los troncos bien justo uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acaban de colocar el último tronco del dique cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote con el oficial y 8 marinos se acercaron de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. Yacaré, gritó el oficial. ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. Saquen el dique. Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces oigan, dijo el oficial, vamos a deshacer este dique, y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes a cañonazos. No hay que dar ni uno solo vivo, ni grandes ni chicos, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como esos viejísimos yacaré que veo allí y que no tienen sino 2 dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial habló de él y se burló, le dijo: es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos, pero usted sabe que va a comer mañana
estos dientes, añadió, abriendo su inmensa boca. ¿Qué a comer? A ver, respondió los marinos. A ese oficial dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, organizando a 4 yacarés que lo agarraban con cuidado y lo hundieron en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en 1000 pedazos 10 o 12 troncos, pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero que en el dique, gritó a los yacarés que está bajo el agua: sujete el torpedo, suelten el torpedo ligero, suelten. Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flotar de agua en menos del tiempo que se necesita para contarlo. El surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante el acorazado lanzaba un segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron, es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara, pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó y partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia chimeneas y máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los 2 troncos que quedaban a ambos lados del boquete. Y cuando los hombres pasaban por allí se burlaban, tapándose la boca con las patas. No quisieran comer a ningún hombre, aunque bien lo merecen. Solo cuando pasa uno que tiene galones de oro en el traje y que estaba vivo. El viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac! En 2 golpes se lo comió. ¿Quién es ese?, preguntó un yacaré ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo ha comido. Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por ahí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues había quedado enredado 2 allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándoselo por debajo
las aletas y del extremo de sus grandes bigotes. Prendió los cordones de la espada, como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tienen se parecían a las de una víbora. El surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron desde a su pareja los pescados, volvieron también los yacarés, vivieron y viven todavía muy felices porque se ha acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de un buque de guerra.